Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra tercera experiencia práctica acerca de las máquinas térmicas. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una máquina térmica irreversible produce trabajo que se utiliza para inflar un globo hasta 4 litros a presión atmosférica. La máquina térmica absorbe 4 kJ de un foco caliente que se encuentra a 120 grados centígrados y el calor es cedido a un foco frío. Si el rendimiento de la máquina térmica es el 50% del correspondiente a un ciclo de Carnot que funcione entre los mismos focos térmicos, calcular a. La temperatura del foco frío, b. La variación de entropía del universo en cada ciclo. Pasemos a representar lo que está sucediendo. En pantalla se muestra una representación de lo que está sucediendo. Se tiene una máquina térmica que sabemos que es real. ¿Y por qué sabemos que es real? Porque el enunciado nos menciona que se trata de una máquina térmica irreversible. Y recuerda que cada vez que nos mencionen la palabra irreversible es sinónima de real. Muy bien. Se conoce la temperatura del foco caliente. Se conoce el calor que absorbe la máquina térmica y se nos indica que el trabajo, por supuesto real, debido a que la máquina es real, es utilizado para inflar un globo. Se supone que el globo inicialmente tenía un volumen de 0 y el mismo logra adquirir un volumen final de 4 litros a presión atmosférica. Vale mencionar que esta presión atmosférica es constante. Por supuesto, la máquina cede calor a un foco frío, el cual se encuentra a una temperatura desconocida. Justamente esa es la pregunta acá en el apartado A. ¿Cuánto vale la temperatura de este foco frío? Y también se pregunta cuál es la variación de entropía del universo. Muy bien, comencemos a dar respuesta a este interesante y muy completo ejercicio. Comencemos por el apartado A. Se solicita la temperatura del foco frío. ¿Cómo podemos obtener la temperatura del foco frío? Pasemos a consultar nuestro cuadro resumen de máquinas térmicas. En pantalla se visualiza. Sabemos que la máquina térmica es real. Fija tu atención acá en esta primera fila. Si examinamos la fórmula de la primera ley y la fórmula de la eficiencia, ninguna de estas contiene la temperatura. La única fórmula que contiene la temperatura es la variación de entropía, pero por supuesto desconocemos la variación de la entropía. Justamente es una de las preguntas del ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dado que el ejercicio relaciona la eficiencia real con la eficiencia ideal, podemos lograr obtener esta eficiencia ideal, esta que está acá. Y por supuesto, con esta eficiencia ideal, como conocemos la temperatura del foco caliente, pudiéramos conocer perfectamente la temperatura del foco frío. Y en este momento te preguntarás, pero ¿en qué momento relaciona el enunciado la eficiencia real con la eficiencia ideal? Observa, el enunciado tiene esta frase, esta que se muestra en pantalla en este momento. Si el rendimiento de la máquina térmica es el 50% del correspondiente a un ciclo de Carnot que funcione entre los mismos focos térmicos, ¿cómo podemos interpretar matemáticamente esta expresión? Primero que nada, ¿a qué eficiencia se refieren al principio? Si el rendimiento de la máquina térmica, como la máquina térmica es real, se refieren a la eficiencia real. A esa es la eficiencia que se refieren. Y nos están mencionando que esta es exactamente igual al 50%. Y ojo, cada vez que te den un porcentaje, en máquinas térmicas debemos transformarlo de la siguiente manera. Observa, 50% siempre lo debemos dividir entre 100. Ya que la base del porcentaje es 100, 50 entre 100 es igual a 0,5. Por lo tanto, acá debemos colocar que la eficiencia real es igual a 0,5 veces. Y ahora observa acá, de una máquina que trabaja bajo los mismos focos térmicos, este foco térmico y este foco térmico, pero de manera ideal. ¿Y por qué sabemos que es de manera ideal? Porque mencionan la palabra Carnot. Recuerda que cuando en una máquina térmica se mencione ciclo de Carnot o Carnot, lo que nos están indicando es que la máquina funciona de manera ideal, o lo que es lo mismo, de forma reversible. Por lo tanto, acá podemos colocar la eficiencia ideal. Ahora vamos a leer de nuevo el enunciado. Si el rendimiento de la máquina térmica, este rendimiento real, es el 50%, acá lo tenemos 0,5, del correspondiente, la palabra correspondiente se refiere al rendimiento, del rendimiento de una máquina que funciona bajo un ciclo de Carnot, por supuesto, bajo los mismos focos térmicos, acá lo tenemos, el rendimiento ideal. En conclusión, gracias al enunciado podemos deducir esta importante relación, que la eficiencia real
es 0,5 veces la eficiencia ideal. Y en este momento te preguntarás, pero ¿en qué nos ayuda esto para obtener la temperatura solicitada? ¿La temperatura del foco frío? Veamos en qué nos ayuda. Recuerda que la eficiencia ideal es igual, observemos nuestro cuadro resumen, a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. 1 menos la temperatura 2, que es la del foco frío, dividido entre la temperatura 1, que es la del foco caliente. Y de acá perfectamente podemos proceder a despejar la temperatura 2. Pero ojo, como no conocemos la eficiencia ideal, nos apoyaremos en esta relación que menciona el enunciado para obtener la eficiencia ideal. Mírala acá, esta es la eficiencia ideal. ¿Podemos despejar de acá la eficiencia ideal sin ningún problema? Sí, observa. La eficiencia ideal no sería más que la eficiencia real dividido entre este factor 0,5 que está multiplicando, por supuesto, pasaría a dividir. Ahora bien, ¿la eficiencia real la podemos obtener? Sí, sin ningún tipo de problemas. Observa, recuerda que la eficiencia real no es más que el trabajo real de la máquina térmica dividido entre el calor que absorbe la máquina térmica. ¿Y conocemos el calor que absorbe la máquina térmica? Sí, míralo acá, 4 kJ. Absorbe 4 kJ de energía. ¿Y podemos obtener el trabajo real de la máquina térmica? Sí. ¿Cómo? Con esta información. Se nos indica que este trabajo es utilizado en inflar un globo a presión atmosférica constante hasta llegar a un volumen de 4 litros. Pasemos entonces a detallar cómo se obtiene, en este caso, el trabajo real que proporciona la máquina térmica para inflar el globo. Recordemos cómo calcular el trabajo real cuando un sistema pasa de un volumen inicial, vamos a llamarlo V sub 1 igual a 0, hasta un volumen final, vamos a llamarlo V sub 2, de 4 litros. Y ojo, cuando la presión, que es la atmosférica, permanece constante durante todo el proceso. ¿Cómo calculamos un trabajo bajo estas condiciones? Es decir, durante un proceso isobárico a presión constante. Recordemos nuestro cuadro resumen. Míralo acá en pantalla. Fíjate atención en la fila amarilla. Cuando tenemos un proceso isobárico de un sistema que cambia de un volumen 1 a un volumen 2, podemos calcular el trabajo con esta fórmula. La presión, que es constante, por la diferencia de volumen. Obsérvala acá. Por lo tanto, nuestro trabajo será igual a la presión atmosférica multiplicada por el volumen final menos el volumen inicial. Así, nuestro trabajo real será igual a ¿cuánto vale la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica la podemos tomar como 101.325 pascales. Pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado multiplicado por ¿cuánto vale el volumen final? 4 litros. Y el volumen inicial es 0. Porque se supone que el globo inicialmente no estaba inflado y por supuesto la unidad de este volumen es el litro. Ahora bien, debemos transformar estos litros a metros cúbicos para poderlos operar con estas unidades de pascal. ¿Y cómo podemos hacer eso? Muy, pero muy sencillo. Recuerda el siguiente factor de conversión. Sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿correcto? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que litro cancela con litro. Y metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá, por supuesto. De tal forma que la unidad de nuestro trabajo vendría en newton por metro. ¿Pero qué es newton por metro? Ya sabemos que newton por metro es joule. De tal forma que al realizar esta operación en una calculadora, 101.325 multiplicado por 4 y dividido entre 1000, el resultado vendrá en joule. Al realizar la operación mencionada, el trabajo real toma un valor de 405,3 joule. Este es el trabajo real que proporciona nuestra máquina térmica. Vamos a abrir ahora un poco más de espacio en la pizarra. Vamos a colocar este resultado por acá. Y también vale escribirlo acá, en el esquema. 405,3 joule. Ahora bien, ¿qué nos permite hacer este trabajo real? Bueno, con este trabajo real ya sabemos que lo podemos sustituir acá y obtener la eficiencia real de la máquina térmica. Y con la eficiencia real la sustituimos acá y obtenemos la eficiencia ideal. Y finalmente con la eficiencia ideal la sustituimos en esta fórmula y obtenemos la temperatura del foco frío. Así he descrito el procedimiento a seguir para dar respuesta al apartado A de este interesante ejercicio. Muy bien, continuemos. Así, la eficiencia real será igual a
¿Cuánto vale el trabajo real? Ya lo calculamos, 405,3 Joule. Y esto dividido, ¿cuál es el calor que absorbe la máquina térmica? Acá se visualiza, absorbe un calor de 4 kJ. Recuerda que esta K es kilo, K es 1000, sería 4 por 1000, es decir, 4000 Joule. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Joule cancela con Joule, porque claro, las eficiencias son adimensionales, carecen de dimensión. Al realizar esta operación en una calculadora se obtiene que la eficiencia real toma un valor de 0,101325. Esta sería la eficiencia real de la máquina térmica y ya sabemos que con esta eficiencia real podemos obtener la eficiencia ideal de la máquina térmica gracias a la condición del enunciado, a esta. La eficiencia ideal sería 0,101325 dividido entre 0,5. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que la eficiencia ideal es igual a 0,20265. Vale destacar que la eficiencia ideal siempre es mayor que la eficiencia real, siempre. Mucho cuidado con este detalle. Vamos a abrir ahora un poco más de espacio para culminar nuestro ejercicio. Ya podemos borrar esta parte, y nos quedaremos con esta fórmula, esta que está acá, que es la que vamos a utilizar en este momento. Ya conocemos la eficiencia ideal. Por lo tanto, de acá es bastante sencillo despejar la temperatura del foco frío. Todo este término que está negativo pasa a la izquierda positivo, quedaría T2 dividido entre T1 igual a 1 menos. Y esta eficiencia ideal que está positiva pasa a la derecha negativa. De donde finalmente, al despejar la temperatura 2, esta sería igual a 1 menos la eficiencia ideal y todo este factor que multiplica esta temperatura 1 que está dividiendo pasa a multiplicar por la temperatura 1. Y pon mucha, pero mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar. Siempre en esta fórmula, en las fórmulas de la temperatura, siempre las mismas van en unidades absolutas. Es decir, al sustituir acá la temperatura 1, debe ser sustituida siempre en unidades absolutas. Si no, no llegarás al resultado correcto. Cuando observamos el dato de la temperatura 1, se nos da 120 grados centígrados, ¿correcto? ¿Cómo transformamos esta temperatura a unidades absolutas? Simplemente sumándole 273. 120 más 273 se obtiene una temperatura 1 en unidades absolutas de 393 Kelvin. Por lo tanto, nuestra temperatura 2 tomará el siguiente valor. Vamos a sustituir 1 menos la eficiencia ideal, que ya la conocemos, vale 0,20265, todo este factor que multiplica a la temperatura 1. ¿Y cuánto vale la temperatura 1? 393 Kelvin. Y repito, siempre las temperaturas en unidades absolutas, en este caso en Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2, o lo que es lo mismo la temperatura del foco frío, toma un valor de 313,6 Kelvin. Esta es la temperatura del foco frío. En caso que desees obtener esta temperatura del foco frío en grados centígrados, simplemente a este valor le vas a restar 273. Y cuando efectúas esta operación, obtienes que la temperatura 2 toma el valor de 40,4 grados centígrados. En resumen, la temperatura del foco frío en Kelvin es 313,6 Kelvin. Vamos a anotarla por acá, 313,6 Kelvin. Acá la anotamos en el esquema. Y en caso que te la soliciten en grados centígrados, será esta, 40,4 grados centígrados. Genial. Finalicemos el video dando respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. En el apartado B de nuestro ejercicio se solicita la variación de entropía del universo. Como se trata de una máquina térmica, examinemos nuestro cuadro resumen para recordar la fórmula a utilizar para calcular la variación de la entropía. Obsérvala acá. La variación de la entropía no es más que Q2 entre T2 menos Q1 entre T1. Regresemos a nuestro ejercicio. La variación de la entropía del universo será igual a Q2 dividido entre T2 menos el calor 1 dividido entre la temperatura 1. Examinemos si conocemos todos estos valores. Bueno, el calor 1 es conocido. El calor 1 es dato y vale 4 kJ, o lo que es lo mismo, 4000 Joule. ¿Las temperaturas son conocidas? Claro, la temperatura 1 también es dato. Y ojo, siempre recuerda las temperaturas en unidades absolutas.
siempre sustituir en las fórmulas las temperaturas en unidades absolutas. Esto es muy, pero muy importante. La temperatura 1 vale 393 Kelvin. ¿Y conocemos la temperatura 2? Sí, la acabamos de calcular. La temperatura 2 vale 313,6 Kelvin. Y finalmente, ¿conocemos el calor 2? No, no lo conocemos. El calor 2 es desconocido. ¿Pero lo podemos obtener? Sí. ¿De qué forma? Observa, si utilizamos la fórmula de la primera ley de la termodinámica acá en la máquina térmica, fórmula que la puedes visualizar en nuestro cuadro resumen, observa, esta fórmula de la primera ley, caerás en la cuenta de lo siguiente. Q1 es conocido, el calor 1. El trabajo real de la máquina térmica es conocido, ya lo calculamos. De acá perfectamente podemos obtener el calor Q2, ¿correcto? Pero en caso que no tengas a la mano el cuadro resumen, recuerda que la primera ley de la termodinámica aplicada acá a la máquina térmica no es más que la ley de conservación de la energía, que nos dice lo siguiente. La energía que entra, que en este caso es Q1, debe ser siempre exactamente igual a la energía que sale. ¿Qué sale? Bueno, sale calor y también sale trabajo, evidentemente, tal como lo indican las flechas, ¿correcto? Observa que es bastante sencillo escribir esta fórmula, la fórmula de la primera ley de la termodinámica, y también es bastante sencillo de acá despejar el calor Q2, que lo necesitamos para calcular la variación de la entropía. El calor 2 no sería más que el calor 1, y este trabajo real que está acá sumando pasaría restando, menos W sub R. Por lo tanto, el calor 2 será igual a, ¿cuánto vale el calor 1? 4000 Joule, o 4 kJ es igual, menos el trabajo real de la máquina térmica, el cual ya fue calculado, vale 405,3 Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el calor 2 toma un valor de 3594,7 Joule. Este es el calor que cede la máquina térmica al foco frío. Y ahora sí, conocido este calor Q2, vamos a tomar nota por acá, 3594,7 Joule, nos encontramos en plena capacidad de obtener lo solicitado, que es la variación de entropía del universo. Este será igual a Q2, que lo acabamos de calcular, 3594,7 Joule, dividido entre la temperatura 2, la cual es 313,6 Kelvin. Y todo esto menos el calor 1, que vale 4000 Joule, es dato en el problema, dividido entre la temperatura 1, la cual vale 393 Kelvin. Y después de sustituir, realizamos esta operación en una calculadora, y al operar se obtiene que la variación de entropía del universo, en este caso, toma un valor aproximado de 1,293 Joule por Kelvin. Recuerda que las unidades de entropía son Joule por Kelvin. Vale destacar lo siguiente, obsérvese que esta variación de entropía ha dado positiva. Y siempre debe dar positiva en las máquinas térmicas reales o las máquinas irreversibles. Jamás es imposible que vayas a obtener una variación de entropía negativa. En caso de que obtengas una variación de entropía negativa, debes detenerte y revisar. Quizás las temperaturas no las has colocado en unidades absolutas, o quizás algún calor que hayas calculado lo efectuaste de manera errada. Simplemente te detienes y revisas. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto